En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el Mostrador.cl. Entre las noticias de las últimas horas, por supuesto, está este macabro caso de un reo que fue decapitado por su compañero de celda en la cárcel de Concepción, instalando, por supuesto, una serie de dudas respecto incluso de lo que decía el fin de semana el ministro de Justicia respecto del control que había sobre la seguridad al interior de las penitenciarías. Por supuesto que este hecho pone de manifiesto que probablemente hay situaciones que naturalmente no están bajo control, más allá de que sea un caso atípico, ¿no? No es que sea habitual un hecho como este. También la discusión respecto del aumento de ministerios, 25 ministerios, a partir de la creación de un nuevo ministerio que se pondrá en marcha el próximo año, a fines del próximo año, el Ministerio de Seguridad. Y vamos a estar conversando de este y otros temas en el siguiente bloque con Vlado Mirosevich, el diputado del Partido Liberal, que además ha comenzado, ¿no es cierto?, su propia carrera personal como candidato presidencial. Pero ahora nos vamos a detener en lo que ha sido la decisión del Tribunal Ambiental que anuló la resolución del Comité de Ministros que rechazó el permiso ambiental de Minera Dominga. ¿Cuáles son sus alcances? Se lo vamos a preguntar a quien fuera ministro de Medio Ambiente en el gobierno de la presidenta Bachelet II y además el CEO de la Global Methane Hub, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcelo Mena. Marcelo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Mirna. Marcelo, ¿cómo entendemos esta resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta que, fíjate que declara la actuación del Comité de Ministros encabezado por Maisa Rojas, ni más ni menos la ministra de Medio Ambiente, como ilegal? Mira, me parece nuevamente, después de 2 años, porque Ujú. este proyecto había sido rechazado hace casi 2 años, después de 2 años sacan un fallo que podrían haber sacado mucho más rápido. Por tanto, si uno habla de la celeridad del actuar de los tribunales, instituciones ambientales, acá nos podríamos haber evitado bastante, porque tampoco en estos 2 años falla en el fondo. No se refiere, al igual que el último fallo que hizo este mismo tribunal ambiental con respecto al proyecto Dominga, no se refiere al fondo, sino que a la forma. En este contexto habla de que tendrían que ser inhabilitados los ministros por haber emitido juicio previo con respecto a este proyecto o tener vínculos que son bastante difíciles de poder creer con las ONG que están en contra del proyecto. Esto me parece bastante negativo en el sentido de que es un fallo muy agresivo con respecto al actuar de los mismos ministros del comité además también hace alusión a algo que en lo personal yo sé que no es real, que no hay un vínculo entre esta ONG y, por ejemplo, la ministra Marisa Rojas. Acá la inhabilidad tendría que ser por amistad íntima, por enemistad manifiesta. Ninguna de estas dos cosas ocurre. Entonces, esto es bastante negativo, porque tampoco van al fondo. Ahora, también dejan un limbo nuevamente, este limbo y un loop sin fin que es difícil descifrar, ¿no es cierto? Porque el proyecto, para hacer un recuento, es rechazado por el Comité de Ministros que me tocó liderar, se retrotrae ese proceso en el contexto del Tribunal Ambiental diciendo que se citó mal, que nuevamente no va al fondo, sino a la forma. El tribunal en la Corte Suprema, en la tercera sala, dice esto tiene que volver a verse, ordena al Tribunal Ambiental fallar en el fondo. El Tribunal Ambiental falla en el fondo, pero es reclamado nuevamente. La Corte Suprema nuevamente lo trae y esa es la instancia en la cual el gobierno del presidente Piñera aprueba el proyecto, el Comité de Ministros del presidente Boric rechaza el proyecto y ahora nuevamente estamos en este loop sin fin en donde se lo ordena
al tribunal, al comité de ministros sesionar nuevamente, pero sin los ministros que supuestamente están, ¿no es cierto?, inhabilitados. Pero uno se preguntaría, entonces ahora van a ir los subrogantes, básicamente los subsecretarios. Pero acá en ningún momento se ve los fallos los mismos servicios técnicos que emitieron en muchas instancias, el Ministerio de Medio Ambiente, CONAF, entre otros, informes negativos con respecto a este proyecto, que nunca han cambiado. O sea, por ejemplo, CONAF, desde el año 2013 que se tramita este proyecto, nunca ha tenido una aprobación del proyecto, nunca ha encontrado que cumple las normativas. Entonces, por lo tanto, estamos en un loop sin fin con un tribunal ambiental que le encanta referirse a la forma, se demora 2 años en referirse a la forma y nunca se va al fondo si este proyecto es malo para el medio ambiente. No revisa las instancias técnicas y eso es bastante lamentable a esta altura porque llevamos casi, por lo menos en tema sede judicial, por lo menos 5 años, lo que es absurdo para cualquier tipo de proyecto. Ya, entonces déjame ir un poquito más atrás, Marcelo Mena, para que nos expliques por qué, por ejemplo, CONAF ha reiterado que este es un proyecto que afecta al medio ambiente, porque para entender bien el lugar donde está emplazado y las críticas y los cuestionamientos que hizo el propio Comité de Ministros. Sí, en su momento, la CONAF, yendo al origen de esto, siempre se refirió en forma negativa porque decía que este proyecto afectaba a la población de pingüinos que está en esa reserva pingüino de Humboldt, ¿no es cierto? En ese contexto, el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental de la administración que me tocó participar, en la instancia regional, dice que la CONAF no tiene que referirse a eso porque solamente le corresponde la protección de la biodiversidad dentro de esta área de protección, llegando un poco absurdo porque claramente si tú afectas las vías de alimentación de los pingüinos, donde se llevan a cabo como hábitat, es difícil que tú puedas realmente proteger una especie que está en esa categoría. Entonces, en ese contexto dice que tendría que haberse pronunciado el Cernapesca en su momento y la Subsecretaría de Pesca eran en su momento parte del Ministerio de Economía y por cierto nunca han fallado a favor de poder preocuparse de la vía de alimentación de los pingüinos. Entonces, es absurdo que del Servicio de Evaluación Ambiental quitó ese pronunciamiento en el informe, ¿no es cierto?, de consolidado de evaluación, el ICE, que fue lo que se llevó el año 2017 a la Comisión de Evaluación Regional. Y en ese momento el proyecto es rechazado y mucha gente dice, oye, teníamos todo listo, este proyecto fue rechazado, CONAF era solamente uno de los distintos servicios que se manifestó en contra, pero en realidad en el fondo tenía que ser aprobado. Esa es la lógica del proyecto Dominga. Nosotros sí acogimos lo que dijo CONAF en su momento el Comité de Ministros, porque ese cambio, ese fallo nunca ha cambiado. Entonces, en ese contexto, después se va nuevamente al Tribunal Ambiental, a la Corte Suprema, después al Tribunal Ambiental, la Corte Suprema, Comité de Ministros nuevamente con este gobierno y se rechaza bajo los mismos términos. Entonces, en el fondo, lo que ha pasado todo este tiempo es que en vez de referirse con respecto a si el proyecto es compatible o no con el territorio, si es que afecta negativamente a las poblaciones de pingüino o de ballena, lo que ha hecho este Tribunal Ambiental es simplemente irse por las ramas, y eso es bastante lamentable. Y si se quiere ir por las ramas, que no se demore 2 años para poder así avanzar más rápido con respecto a la evaluación de este proyecto. Ya, pero entonces acá tú pones el acento en la ineficacia del Tribunal Ambiental y de la falta de profundidad de los argumentos que esgrime. Exactamente, porque en el fondo acá no se refiere ninguno de los informes que ha emitido cada uno de los servicios, porque en este contexto, después de que se fue aprobado durante el gobierno del presidente Piñera, se hace en etapa recursiva una reclamación por el cual se emiten una serie de nuevos informes técnicos. Estos informes técnicos se pronunciaron ampliamente en forma negativa con respecto al proyecto y con respecto a eso votan los miembros del Comité de Ministros. Entonces, básicamente lo que acá es atacar a quienes votaron y no necesariamente el fondo de por qué se votó en contra del proyecto. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que va a tener que ser citado rápidamente y en forma bastante violenta este dictamen, como que obliga de la oreja al Comité de Ministros a hacer algo y sin nunca referirse al fondo, y eso es lo que es lamentable. Entonces, este Comité de Ministros va a tener que sesionar nuevamente
y va a tener que referirse a estos informes técnicos. Con toda seguridad va a rechazar nuevamente el proyecto y va a nuevamente estar en sede judicial, ingresó el trámite. Tendrían que haberse hecho una buena evaluación ambiental, cosa que no se ha cambiado nunca. Seguimos fallando con respecto a estudios de impacto ambiental que tienen más de una década y por tanto difícilmente vamos a ser capaces de poder evaluar los impactos ambientales si es que estamos refiriendo a una información que está bastante desactualizada. Ya, pero para entender también, Marcelo Mena, tú dices se va a tener que volver a pronunciar el Comité de Ministros. O sea, esto no se, entonces la decisión del Tribunal Ambiental no significa que ya el proyecto tiene luz verde para poder comenzar. No, eso también es lo que uno se pregunta, ¿para qué está el Tribunal Ambiental? Porque no tiene capacidad de revocar o cambiar, sino que simplemente retrotraer. Por tanto, si es que está a favor, por ejemplo, el proyecto encuentra que está todo de acuerdo, no tiene capacidad resolutiva final y por tanto nunca aprueba un proyecto rechazado, sino que más bien lo retrotrae infinitas veces si es que es necesario. Y por tanto hay que preguntarse si es que este tipo de modalidad es eficaz y también, nuevamente, si es que estamos nuevamente cuestionando el Comité de Ministros, lo que yo siempre he dicho, el Comité de Ministros no debería existir, en cierta forma, porque siempre ha sido causa también, nuevamente, de este 2 años del loop, por lo menos 4 años de este loop infinito de falta de definición, se podría haber evitado si es que no existiera un Comité de Ministros y que simplemente hubiera un informe del Servicio de Evaluación Ambiental que sea con el cual se falle y que se Ya. determine el fondo. Claro, pero fíjate que el tribunal propone que sea un comité de ministros imparciales los que participen de este comité de ministros. Sí, entonces, ¿qué significa eso? Significa eso por la ¿Mm? definición de la administración pública que tienen que ser los subrogantes. Pero si los subrogantes alguna vez, en vista de este tribunal, emitieron un juicio previo, deberán, ¿no es cierto?, inhabilitarse. Eso, entonces, y bajo un criterio que fue bastante arbitrario, porque, nuevamente, dice que hay una relación entre Maisa Roja, la ministra, y esta ONG. No estamos hablando acá de las redes sociales un poco de teorías comparativas. Acá estamos hablando de un tribunal ambiental, está diciendo que hay un vínculo que tienen que probar y no está aprobado porque no existe. Entonces, eso es lo que es bien absurdo. Por lo tanto, uno también se preguntará, ¿cuál será el criterio de la inhabilidad? Porque uno podría haber dicho, por ejemplo, que el comisión de evaluación que aprobó el proyecto durante el gobierno de Piñera podría haber estado inhabilitado habiendo sido el presidente Piñera un ex dueño Mm. de este Ya. proyecto. Uno podría haber dicho que habiendo tenido un subsecretario que fue procesado por cohecho por haber recibido financiamiento de esta misma empresa durante el tiempo que fue subsecretario. Entonces, ese es el contexto total en el cual se está dando esta discusión. Se ataca acá a los ministros, siendo que hoy día hay un imputado, el caso Hermosilla, un fiscal que tiene audios que falló a favor, ¿no es cierto?, de frenar investigaciones con respecto a lo que fue el proyecto Dominga y su venta. Entonces estamos hablando de algo que está bastante manchado en general, y Mm. acá se trata de manchar a quienes sí han sido probos. En este contexto, los ministros de este comité de ministros. Solo para precisar y cerrar, entonces, eh, digamos, no solo para cerrar este tema, sino que para ligarlo, Marcelo Mena, con la discusión permanente respecto de que en Chile no se está haciendo inversión, la inversión nacional, no extranjera puntualmente. ¿Por qué ha bajado? Y siempre, indefectiblemente, ¿no es cierto? El argumento más importante es la permisología, el que duren tantos años los proyectos en ser aprobados. Este podría ser puesto como un ejemplo, ¿no? Entonces, tratemos quiero pedirte que vinculemos ambos temas, ¿no? De qué manera esta decisión y esta resolución, o más bien esto que tú señalas, este loop permanente, es parte de del mismo fenómeno. Yo diría que no tiene mucho que ver en el sentido de que los proyectos que están en proyectos de permisología tienen que ver con los permisos sectoriales que se demoran muchas veces en llevar a Bien. cabo y también y en el fondo, en ese contexto, este proyecto viene del sistema previo de evaluación antes que hubiera un decreto nuevo y por tanto la herramienta que ha utilizado el Servicio de Evaluación Ambiental para cuando estos proyectos son malos y que les faltan antecedentes de hacer, ¿no es cierto?, un informe de rechazo por carecer de información relevante y esencial, ¿no es cierto?, un IRE de rechazo, ese tipo de figura no existía.
Y Ya. por tanto, lo que habría ocurrido con esta institucionalidad ambiental es que le habrían dicho al proyecto Dominga, este proyecto carece de la información, vuelva cuando tenga la información completa, evaluamos entonces. Un no rápido y un sí definitivo debería ser el objetivo de una institucionalidad ambiental. En este caso, esto es básicamente un mal alumno que llega con la tarea mal hecha, que espera que le aprueben con el 4.0. Sin embargo, eso se podría hacer a costa de los ecosistemas de la zona. Entonces, ese es el problema que tenemos con este proyecto en particular. Un proyecto que no ha querido enmendar nunca su mal emplazamiento ni su mala evaluación ambiental y simplemente quiere pasar con la nota mínima. Y ahora, aprovechándose que en la tercera sala no existe el tribunal, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que siempre fue bastante tajante en sus fallos con respecto a la protección del medio ambiente. Déjame detenerme ahí porque fíjate que todo el caso Monsalve, ¿no? Echó por tierra la destitución del ministro Sergio Muñoz por parte del Senado de nuestro país. ¿Qué planteaba Sergio Muñoz respecto puntualmente de este caso de la minera Dominga? Él mandó varias veces de vuelta al Tribunal Ambiental que fallara en el fondo y ellos estaban listos para fallar en el fondo cuando fuera necesario, pero en vista de ese ministro, el Tribunal Ambiental nunca había fallado en el fondo y debía hacerlo de esa forma. Entonces, pero también por otro lado fue muy determinante en el rechazo de proyectos como Castilla, como proyectos como Punta Alcalde, y por lo tanto fue muy, en la ausencia de una institucionalidad ambiental robusta, y la falta de normativa fue un último garante de la protección ambiental. Entonces, en esta tole que se armó con el caso Hermosilla, donde se saca a la ministra del Tribunal Ambiental, que claramente que tenía razones de ser destituida, y así lo fue por sus pares, se mete la tole al tribunal, a la acusación constitucional en forma inédita, a otra persona por una causa que no tenía nada que ver, y al final termina absurdamente destituyéndose a miembro del Tribunal de la Corte Suprema, que fue siempre un miembro incómodo para el establishment económico, y por tanto en este contexto ganó, y por lo mismo el mismo señor Hermosilla debe estar celebrando este fallo desde la cárcel donde está hoy día. ¿Y qué es lo que no han hecho Marcelo Mena, digamos, el proyecto Dominga, ¿no? Y quienes están detrás? ¿Cuáles son las enmiendas que no se han hecho para que este proyecto tenga luz verde por parte del Comité de Ministros? Las razones por las cuales nosotros rechazamos, por ejemplo, fue que no tenía la línea base suficiente para poder determinar cómo este proyecto afectaría esta línea base. Es decir, acá la intencionalidad ambiental o sea, se basa en que se ven los impactos previos y qué pasaría con el proyecto. Si es que tú tienes una caracterización inadecuada, incompleta de lo que es este ecosistema, difícilmente puedes ver y predecir cómo se comporta los ecosistemas con la presencia del proyecto. Por tanto, Ya. no puedes anticipar los impactos ni puedes estimar si las medidas de mitigación son suficientes. Esa fue una de las razones por las cuales nosotros rechazamos. También eso fue la Subsecretaría de Medio Ambiente, pero tenía fallos negativos por parte de CONAF, de Agricultura, del SAC, entre otros. Entonces, ese es el problema que tenemos de fondo, que el proyecto no tiene la información suficiente y pareciera estar mal emplazado, porque el ordenamiento territorial debería permitir, o sea, debería limitar este tipo de actividades en las cercanías de área de protección como en la zona de la reserva del Pingüino Humboldt. Ya, déjame pasar a otro tema. Conversamos a esta hora con el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Marcelo, tú participaste hace algunos días de la COP29 por el cambio climático en Azerbaiyán. ¿Eres de Ujú. aquellos que se quedó con un sabor amargo? Bueno, es que como habíamos comentado esa vez ¿Mm? cuando hice la entrevista desde Bakú, es difícil pensar, por ejemplo, que un país que basa 90% de sus ingresos fiscales en la venta de petróleo, que vaya a buscar un acuerdo que diga que hay que poner fin al petróleo. Es como decir que Chile impulsa un acuerdo que dice que va a poner fin al uso de cobre. Es absurdo. Tienen literalmente edificios en forma de llama y un templo que es el culto al fuego, y de ahí el zoroastrianismo, que es una religión que tiene que ver con el culto al fuego, nace en esa zona. Entonces, en el fondo es bien absurdo pensar eso y medir con esa vara. ¿En qué se avanzó? Se avanzó que se triplicara el financiamiento climático por parte de los países desarrollados hacia los países en vía de desarrollo, y también y eso fue recibido en forma como no positiva, entendiendo que los países en vía de desarrollo sienten que los países desarrollados le deben a los países en vía de desarrollo
por el daño climático que están causando y los impactos Claro. económicos que están teniendo fruto de estas emisiones que ellos no han causado. Pero muy Pero poco, pero la cantidad de dinero que se pidió, se pedía mucho más, creo que, ¿cuánto fue? Un tercio menos de lo que se pedía, mucho menos. sí, pero la es que también muchas veces estas definiciones están basadas en un análisis sesgado de lo que es financiamiento climático. Hoy día Ya, el financiamiento climático privado es mucho más significativo. Estamos hablando que acá el compromiso previo era de 100.000 millones de dólares al año, al cual se llegó después de harto tiempo, y ahora la nueva meta es 300.000 millones de dólares, y estamos hablando de financiamiento de países desarrollados a países en vía de desarrollo. Pero hoy día el financiamiento privado por la banca, por las personas naturales, básicamente está en torno a los 2 trillones, básicamente 6 veces por sobre lo que falló la COP29. Entonces, cuando uno realmente ve cómo está la situación de financiamiento climático, está sustancialmente mejor que hace 5 años. Estamos hablando por lo menos 4 veces más alto. Y hoy día tenemos la energía renovable pujante, la electromovilidad avanzando en casi todo el mundo. En China, donde estuve ya, recientemente, ¿qué pasa 50%, ahí? 50% de los autos nuevos que se venden son eléctricos, y hemos visto un proceso de penetración de las tecnologías limpias que es bastante irreversible. Entonces, en el fondo, sí, si tú vas a medir la vara, vas a medir la COP con una vara imposible, siempre vas a encontrar que fue un fracaso. Yo anticipé que ese iba a ser el titular. Yo creo que más bien hay que irse a lo que está ocurriendo de verdad en el financiamiento climático, que es mucho mayor de lo que la gente quisiera reconocer. Fíjate que ahí haces un punto muy interesante, Marcelo Mena, porque está China, tú dices, el avance de las energías renovables es inevitable y llega Donald Trump, que es un negacionista del cambio climático. ¿Va a haber un retroceso en ese sentido o cómo lo ves? Claramente no es bueno que tengamos a alguien que no quiere actuar frente al cambio climático, pero hoy día Estados Unidos y el mundo están en una situación muy distinta que hace 8 años. Hoy día la energía más barata del mundo, en todo el mundo, en todos los mercados, es la energía renovable. Hoy día la proyección de paridad de precios, es decir, que va a costar lo mismo tener un auto de combustión interna con un auto eléctrico, es que va a ocurrir dentro de esta década, y por tanto lo que está ocurriendo en China va a ocurrir en otros lados. Entonces, al igual que el año 2016, cuando el presidente Trump dijo que iba a realizar un montón de inversiones en carbón, no se realizó ninguna. Y de hecho, las energías renovables crecieron en su mandato en 38% en 4 años. Y por lo tanto, lamentablemente para él, los presidentes no son tan importantes en la Ya. decisión de la inversión de las personas y de las empresas, las que entienden que una decisión de inversión supera los 4 años de la duración del proyecto, y por tanto nadie va a invertir en carbón. Y hoy día también, por otro lado, el desarrollo de petróleo, entre otras cosas, va a tener estándares ambientales que establece la Unión Europea, y por lo tanto la misma empresa de Estados Unidos le han ido pidiendo al presidente Trump no salirse del Acuerdo de París, porque hoy día el sistema económico simplemente ha cambiado con respecto al año 2016. Ah, sí, o sea, podría no salirse efectivamente Donald Trump del Acuerdo de París por la presión de las propias empresas en Estados Unidos. No, yo creo que él se va a salir igual, pero no Ya. con la personalidad propia, más bien porque, con algunas empresas diciendo que sigamos adelante. Hoy día la misma industria automotriz de Estados Unidos, para competirle a China, ha realizado un montón de inversiones para autos eléctricos, y por lo tanto suponen inversiones positivas que realizó la administración Biden. Pasa lo mismo con el tema de hidrógeno verde y otro tipo de inversiones. Entonces, en la práctica, muchas de estas inversiones, de hecho, se han realizado en en estados republicanos, y por tanto los mismos senadores republicanos van a decirle al presidente Trump no eche por la borda este financiamiento que está ayudando a la competitividad de estas mismas industrias en estados republicanos. Así que ha Mar- cambiado el escenario. Claro, de todas maneras, y eso lo dicen muchos analistas y expertos como tú. Marcelo, entrando a nuestro país, ¿qué te parece que un diputado como Johannes Kaiser, que ahora está apareciendo en las encuestas, ¿no? Y que se perfila como un candidato presidencial del Partido Libertario, haya señalado dos cosas en una entrevista que le dio a Canal 13, o sea, a T13 Radio? Primero, que las energías renovables son carísimas, 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 que ese camino está totalmente perdido para nuestro país, como si queremos iniciar ese como parte del camino del desarrollo. Y el segundo tema es que el cambio climático como tal no existe, sino que lo que ocurre es que son los volcanes los que están generando, ¿no es cierto? Te estoy haciendo muy en grueso lo que dijo, este aumento de la temperatura. Bueno, a ver, pregúntate, ¿qué te parece que un personaje como él,
esté marcando 8 puntos, 9 puntos en las encuestas con este tipo de planteamiento. Sigue siendo una minoría. Nosotros hemos llevado a cabo, yo cuando estuve en el Andrés Bello, cuando estuve en el gobierno, cuando estuve en la PUCP, estando en la PUCP ahora, y ahora recientemente hicimos una encuesta como Hub del Metano, hemos visto siempre que en Chile es uno de los países que más está preocupado del cambio climático y lo vincula con las emisiones del ser humano. Y por tanto, este tipo de negacionismo climático sigue siendo una minoría. Y también elige un mal año para ponerse negacionista climático, con toda seguridad el más cálido de la historia, con daños económicos tremendos a países como Chile, donde hay extremo en extremo que está ocurriendo en todos lados del mundo, lluvias inéditas, los 400 milímetros en pocas horas en Valencia, entre otras cosas. Entonces, en el fondo, acá hay un riesgo real que está ocurriendo en la economía del país y si quienes creen en el crecimiento a largo plazo como yo, tenemos que empezar a adaptarnos en ese contexto. Y también con respecto al precio de la energía renovable, está equivocado en el sentido de que si uno va viendo los costos nivelados de energía en cualquier lugar del mundo, y en Chile esto ocurre por lo menos del año 2016, la energía solar, eólica son las más competitivas. Eso ha causado que en Chile, sin subsidio alguno, porque no hemos tenido ningún subsidio de energía renovable, a diferencia de otros países a los cuales apunta, tenemos un 34% de energía eólica y solar. Hemos bajado las emisiones de gases de efecto invernadero del sector termoeléctrico a la mitad en 8 años. Y lo hicimos con políticas de Estado, de gobiernos de izquierda y de derecha. Entonces, eso se dio porque las razones de mercado eran de esa forma. Entonces, no es tal lo que dice. El alza reciente de precio de energía que los políticos deshonestos quieren aprovechar de mezclar, tienen que ver con que hay tratos previos, ¿no es cierto?, que eran más caros, que reflejaban un futuro carbonero, que no fue el que se dio, y básicamente los contratos que empezaron cuando empezamos esta revolución energética renovable son por lo menos de la mitad de los anteriores. Por tanto, hay que ser honesto por las causas del alza de precios. Y se debe fundamentalmente a dos cosas: a contratos antiguos fósiles y el alza de precios de combustibles fósiles. Y por tanto, si somos nacionalistas, deberíamos querer invertir en tecnologías para Chile, creando empleos en Chile, en vez de seguir gastando, despilfarrando el dinero con combustibles fósiles importados que contaminan tanto las ciudades como el clima global. Ya, pero tú estuviste en la COP29 con los argentinos, ¿no es cierto? Que, por supuesto, tienen un presidente que lo que más quiere es parecerse a Donald Trump. O sea, él es la figura de Trump, es el representante de Trump aquí en el hemisferio sur. ¿Cómo viste eso, no? Esta figura libertaria, porque cuando ellos niegan el cambio climático, ellos dicen que lo que ha ocurrido no es consecuencia de la acción del ser humano. Eso es lo que siempre plantean, que tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver, bueno, totalmente en contra y absolutamente fuera de órbita respecto a lo que ha dicho el Comité Intergubernamental de Ministros, ¿no? El panel intergubernamental de ministros de las Naciones Unidas, entre otros, de expertos, quiero decir. ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, nuevamente volviendo a un punto de Johannes Kaiser que hablaba de que el hielo ártico no está retrocediendo. Claro. Ayer mismo, bueno, siempre uno tiene que partir sin sesgo. Ayer mismo fui a la página web que rastrea satelitalmente esta área y desde los últimos 20 años ha bajado entre 15 y 25% la cobertura de hielo y en los últimos 30 años casi 50% la cobertura de hielo ártico básicamente al final del verano del norte. Entonces, eso hay hechos ciertos que son reales, que se están dando, la temperatura ha aumentado y está asociado a lo que nosotros conocemos hace casi 200 años, porque la física del cambio climático no ha cambiado mucho en 200 años. Los mismos pensadores como Tyndall, Arrhenius o Fourier, que anticiparon este efecto, simplemente se han ido reafirmando con los hechos que han ocurrido. Pero lo interesante con Milei, me ha tocado interactuar con algunos de ¿Ya? los personeros. Ellos tienen la intención de poder acceder al mercado europeo de gas natural para poder reemplazar este gas ruso. Pero la Unión Europea tiene estándares de emisión de fugas de metano y por tanto lo que yo he escuchado de sus autoridades es que ellos tienen toda la intención de poder cumplir estas normativas ambientales y que el cambio climático es un tema de mercado y si es que Europa quiere un producto en particular, esas características se van a cumplir. Y por tanto, me parece por lo menos honesto Ujú. querer actuar bajo estos parámetros ya conocidos versus otros países que han dicho que les importa el cambio climático y no necesariamente han actuado. Por ejemplo, lugares como Venezuela, entre otros. Entonces, quisiera destacar que
que en ese contexto, este nuevo escenario, donde el comercio internacional es tan determinante, donde algunos cuestionaron, ¿no es cierto?, los tratados de libre comercio y el mérito que tienen estos para poder avanzar. Se pudo avanzar bastante en este contexto, así que lo quería comentar. Se puede avanzar igual. Eso, perfecto. Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Estés muy bien, gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeut. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con el diputado del Partido Liberal por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.